Bueno, buen día. Entonces vamos a empezar a ver los que son los pasos en un análisis econométrico empírico. Esto lo tomé del libro de análisis econométrico de William Groening. Está creo que en el capítulo 1, si no estoy mal, 1 2. Ahí pueden encontrar una mayor referencia pues sobre esto, ¿sí? Digamos que esto no es una camisa de fuerza, pues igual nunca lo vamos a hacer tan al pie de la letra, pero pues no quiere decir que cada vez que vayamos a hacer un modelo econométrico tengamos que hacer esto paso por paso. No, la idea es que esto esté implícito, ya, que como que tengamos en cuenta que eso debe ser así, ¿sí? Y hay cosas que no es necesario escribirlo y demás, pero se deben tener en cuenta, ¿listo? Entonces, siempre que vayamos a hacer un análisis econométrico, un análisis económico, la idea es poder plantear algunas o todas estas 8 cosas, ¿listo? Primero hay que plantear alguna teoría, ¿no? O nuestra hipótesis de trabajo, que es lo que queremos hacer. Luego tenemos que especificar el modelo de la forma matemática. Luego tenemos que especificar el modelo de la forma econométrica o estadística. Luego tenemos que obtener los datos. A veces puede variar, ¿no? Primero los datos para saber que hay información y ahí sí lo demás. Bueno, luego tenemos que estimar el parámetro de nuestro modelo econométrico. El parámetro o los parámetros pues son las relaciones, ¿no? Son los betas, son los que me indican la relación causal entre dos variables. Es el numerito que vamos a estimar, es el fin último, lo más importante pues de la econometría. Luego vamos a probar la hipótesis, ¿no? A contrastar nuestros resultados con la hipótesis que hemos planteado. Finalmente vamos a pronosticar y a predecir, y lo último es a utilizar estos resultados con fines de política pública, control y demás, ¿sí? A veces hay pasos que no se hacen. Por ejemplo, no necesariamente cada vez que yo hago un modelo tengo que pronosticar, no es, ¿cierto? Ni tampoco cada vez que hago un modelo pues tiene que terminar en temas de política pública, por ejemplo, ¿no? Pero grosso modo, esa es como la estructura pues que debe llevar cualquier modelo de análisis económico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a partir del ejemplo y vamos a hacer paso por paso. El ejemplo que vamos a usar es el modelo planteado por Keynes, ¿no? En donde Keynes habla de ¿qué? De la propensión marginal a consumir, ¿no? Que es esto que está acá. Entonces, en este caso, el punto 1, que hace referencia a la teoría planteada, pues estamos hablando de ¿qué? De la propensión marginal a consumir. ¿Y qué dice Keynes con respecto a la propensión marginal a consumir? Dice que la tasa de cambio del consumo generada por una unidad adicional en el ingreso es mayor que 0 y menor a 1, ¿no? Que la variación en el consumo sobre la variación en el ingreso, que es Y, debe ser menor o igual a 1. Bueno, realmente plantea que es menor a 1, ¿no? Keynes plantea que es menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ingreso aumenta en una unidad, en un peso, en un dólar, ¿no? El individuo destina a consumir menos de 1, es decir, menos de ese dólar. ¿Qué sé yo? Un 0,9, no sé, 0,8. 0,7. Quiere decir que hay una porción de ese 1 en el que aumentó el ingreso, que se dedica a consumo, pero hay otra porción, ¿cierto? Que es la diferencia entre esto, que es el aumento en el consumo, y entre esto, que en este caso sería el aumento del ingreso. Esa diferencia el individuo la destina a otra cosa. La idea principal es que no todo el ingreso es destinado al consumo. ¿Listo? Los individuos no destinan todo su ingreso al consumo. Y grosso modo eso era lo que planteaba Keynes. ¿Listo? Entonces ya planteamos la teoría, que es la propensión marginal a consumir planteada por Keynes. Paso 2, especificación del modelo matemático, ¿no? ¿Qué estamos especificando acá? Bueno, en este caso tenemos que plantear esto en función de una función de consumo, valga la redundancia, porque estamos hablando del ingreso y del consumo, ¿verdad? Y
en este caso, Y sería ¿qué? El consumo, ¿no? Porque estamos diciendo que el individuo cada vez que aumenta su ingreso no destina todo su ingreso a consumir, ¿no? Y X pues sería el ingreso, ¿no? Ese es el planteamiento del modelo matemático, ¿no? Hay un consumo, hay un beta 1 que es una constante, ¿cierto? ¿Qué es esta constante? Esta constante será el valor de Y, ¿cierto? ¿Cuándo qué? Cuando X vale 0, ¿no? Entonces cuando X vale 0, 0 por beta 2 me da 0 y me va a quedar el valor de beta 1. Beta 1 es la constante. ¿Listo? De nuevo, si esto lo pusiéramos sobre un gráfico, que de hecho se puede hacer en la econometría, ¿cierto? Beta 0, entonces sería que el valor que tomaría Y cuando X vale 0, ¿de acuerdo? Y beta 1 es nuestro parámetro de interés, que de acuerdo con lo planteado por Keynes, pues va a estar entre 0 y 1, ¿no? Va a ser mayor a 0 y menor a 1, nunca va a ser 1. A beta 2 también es un coeficiente, ¿sí? En este caso se le llama la pendiente. Entonces, no sé si recuerden en los conceptos matemáticos qué es la pendiente, ¿no? La pendiente no es más que ¿qué? Que la razón de cambio, ¿no? Que la razón de cambio entre ¿quién? Entre X dividido Y, ¿no? ¿Cómo responde Y a cambios en X? En este caso, ¿cómo responde el consumo a cambios en el ingreso, ¿no? Y eso es una división, ¿no? ¿Listo? La razón de cambio. Por lo tanto, por acá en un punto de estos, cualquiera que sea, vamos a obtener a beta 2. De nuevo, que es la pendiente. Beta 2 es nuestro parámetro de interés. Me indica cuál es la relación que existe entre ¿quién? En este caso, entre el consumo y el ingreso. Tercer paso, y aquí ya empieza un poco más a formar el tema, ¿cierto? Y es especificación del modelo econométrico o modelo estadístico. Entonces, las relaciones causales en economía suelen ser inexactas. ¿Cómo así? Es decir, yo estoy planteando que ¿qué? Yo estoy planteando que el consumo está en función o depende del ingreso. ¿De acuerdo? Eso fue lo que planteé acá. Consumo afecta a ingreso, ¿no? Perdón, ingreso afecta consumo. Ingreso afecta consumo. Entonces, el consumo está en función del ingreso. Y eso lo planteé en el modelo matemático. La pregunta es, ¿el ingreso o solamente el ingreso me afecta el consumo? ¿O el consumo solamente está en función del ingreso? ¿O hay otras cosas que también pueden afectar el consumo? La pregunta es, ¿qué pasa con los gustos? ¿Qué pasa con las preferencias? Sí, muy seguramente si yo tengo más ingreso, pues consumo más, ¿cierto? Pero, ¿dónde quedan los gustos? No importa mis gustos, desde que yo tenga plata compro todo lo que sea, consumo todo lo que sea, o los gustos también son importantes. ¿Qué pasa con el precio? Bueno, gustos. ¿Qué pasa con el precio? No me importa el precio, si tengo plata compro todo lo que yo quiera. ¿Qué pasa con el precio? ¿Cómo influye el precio en el consumo? ¿No? Y en fin, un montón de variables más, ¿no? Si están en promoción, la época del año, por ejemplo, vamos a suponer que estuviéramos en un país donde están las 4 estaciones y que quiero consumir, qué sé yo, playeras en invierno. No importa que estemos en otra época o en otra estación del tiempo, yo compro playeras porque tengo plata. Entonces, cuando hablamos de que las relaciones en la economía o en la econometría son inexactas, hace referencia a que no necesariamente o no podemos afirmar que una variable, en este caso el ingreso, y solamente esa variable esté afectando al consumo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no podemos afirmar esto? Por lo que acabamos de ver y de decir, ¿cierto? Y de poner en ejemplo, porque hay muchas otras variables más, en este caso como el consumo, como el precio, como la estación del año, en fin, como un montón de variables más, si es hombre, si es mujer, ¿verdad? Los hábitos de consumo, la educación, la edad, ¿cierto? Porque hay un montón de variables más
que también pueden estar explicando el consumo, ¿no? Entonces, el comportamiento de nuestra variable, que en este caso es el consumo de nuestra variable de interés, va a depender ¿de quién? Va a depender de otras variables más, no solamente del ingreso. Y esas otras variables más, todas esas otras variables más van a estar almacenadas, van a estar recolectadas, porque yo aquí les nombro algunas, pero pueden ser muchísimas más que yo no sé, que yo no conozco, que yo no observo, que son inobservables. Todas van a estar guardadas, almacenadas, allá metidas en este término, ¿cierto? Que es el término conocido como la perturbación o el error. ¿Eso qué es? Es una variable aleatoria que representa de nuevo todos aquellos factores, todas aquellas variables, todo diferentes a X, que en este caso son el ingreso. Entonces todas las demás variables diferentes al ingreso que afectan al consumo. Todo va a estar acá. Este término, esta perturbación también se denomina efecto inobservable. Justamente por eso, porque yo no puedo observar qué tanto hay. Sé que hay algunas cosas, pero hay muchísimo más, ¿cierto? Hay muchísimo más. Hay cosas que yo no sé cómo medirlas, que yo no sé cuáles son, pero que también afectan en este caso al consumo. Por eso se dice que las relaciones en economía son inexactas, ¿no? No son tan directas como en la matemática, una variable afecta a la otra, sino que hay muchas más que la pueden afectar. ¿Listo? Bueno, este es un planteamiento de un modelo básico de regresión simple, en econometría simple, porque estamos hablando de que el comportamiento de una variable depende solamente del comportamiento de otra variable. En este caso, de nuevo, a y se le denomina nuestra variable dependiente, ¿no? Como su nombre lo indica, está dependiendo ¿de quién? Está dependiendo de otra variable que en este caso es X, que en este caso de nuevo es el ingreso, ¿no? Entonces el consumo está dependiendo del ingreso, por lo tanto Y es una variable dependiente, X en este caso es una variable independiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué independiente? Porque no depende de nadie, ¿no? X es una variable exógena que está planteada en el modelo, que no depende su comportamiento absolutamente de nadie, al menos en lo que estamos planteando en este modelo. Y aquí el interés principal radica en determinar cómo esta variable independiente afecta a esta variable dependiente, ¿no? Cómo X afecta a Y, cómo el consumo afecta, perdón, cómo el ingreso afecta el consumo. ¿De acuerdo? Mu, ya dijimos, U es el error idiosincrásico, es el efecto inobservable, es la perturbación, es el error que tiene todo lo demás que afecta a Y, a la variable dependiente, diferente a la independiente, ¿no? Entonces todo lo demás que afecta a Y, en este caso al consumo, diferente a X, en este caso el ingreso, está contenido en el error. Y los beta 1 y el beta 2, que en algunos libros se encuentra como beta 0 y beta 1, se denomina la constante, ¿no? El valor que tomaría Y cuando X vale 0, el valor que tomaría el consumo cuando el ingreso vale 0. Y el beta 1, que es el parámetro principal, porque es el parámetro que me muestra pues el objetivo principal de la econometría, ¿no? Y es esa relación que existe entre X y Y, es esa relación causal, esa relación entre dos variables. El beta 2 es el que me permite ver esta relación, ¿listo? Bueno, punto 4, obtención de los datos. Aquí, bueno, hay que ver si mis datos son de corte transversal, de series de tiempo, si son combinados, ¿no? Panel de datos o combinación de corte transversal, si mis fuentes son primarias o secundarias. Bueno, en fin, es algo mucho más llevadero, pues. Vamos a suponer que tenemos información del gasto en consumo, que sería y del Producto Interno Bruto, que sería X, que sería nuestro ingreso, ¿cierto? Para el periodo que 1982-1996. En este caso tendríamos una base de datos que sigue ¿qué comportamiento? Corte transversal, serie de tiempo o combinado. Sería serie de tiempo, ¿cierto? Porque estamos siguiendo, vamos a tener información agregada, consumo y PIB a nivel nacional a través del tiempo. 1982-1996. 5. Estimación de los parámetros del modelo. Entonces, vamos a suponer, bueno, ya tenemos nuestros datos.
y vamos a estimar. Entonces esto lo vamos a ver después, tranquilos. O sea, digamos que lo que más me interesa mostrarles acá es que en esta parte se obtienen estos valores. ¿Listo? El beta 0, bueno, el beta 1 que estaba antes, ¿cierto? Y este valor que sería el beta 2. ¿Esto cómo se obtuvo? Pues se obtuvo a partir de una estimación estadística, de una estimación matemática, de una estimación econométrica que se conoce como el método de mínimos cuadrados ordinarios, que básicamente lo que hace es sacar promedios, elevar al cuadrado. Luego les voy a explicar esto, insisto, ¿sí? Y a partir de ciertos cálculos llega a esto, ¿listo? Llega a estos valores. Y esto es nuestro principal interés, ¿no? Este valorcito que hallamos, esto es lo que me indica la relación entre las dos variables. Esto se denomina que es un modelo de regresión lineal simple, ¿cierto? Porque solamente tenemos una variable lineal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna variable elevada a la exponente. Y en fin, y porque es una relación lineal, un cambio unitario en x afecta a y de x o de y manera, ¿de acuerdo? O en tanto valor, mejor. Entonces, de nuevo, análisis de regresión, regresión lineal simple, aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios, una serie de pasos matemáticos y demás, llegamos a estos resultados, ¿no? El coeficiente de la pendiente, que es esta, es alrededor de 0,7, ¿no? Hay que saber cómo están medidas estas variables, juntas están medidas en dólares. Entonces, de nuevo, ese es el parámetro de más interés, lo más importante, lo que más nos interesa, ¿cierto? Es ese 0,7, porque ese 0,7 me va a indicar la relación entre X y Y, en este caso la relación entre el consumo y el ingreso. Entonces eso lo que me va a indicar es qué tanto del consumo, o más bien, qué tanto del ingreso dedico a consumir. Como es una pendiente, ¿no? Tengo que saber cómo un cambio en X, en este caso, me afecta a Y. Y los cambios en X son cambios marginales, son cambios unitarios, ¿no? Entonces, como un cambio en X, en este caso, como X, que es el ingreso, cambia en dólares, será como un cambio, o como el aumento, como la disminución, o la variación de $1, por ejemplo, me afecta el consumo, que en este caso es Y. Entonces, nos da 0,7. ¿Qué me indica esto? Que por el incremento o que por el aumento de $1 en el ingreso, que es X, ¿cierto? A medida que esto aumente en una unidad, en $1 en este caso, porque está medido en dólares, el consumo, que es Y, va a aumentar. Sí, ¿por qué aumenta? Porque el signo es positivo, ¿cierto? ¿En cuánto? En 0,7 dólares, o lo que es lo mismo, en 70 centavos de dólar, ¿de acuerdo? ¿Qué me indica esto? Bueno, que si yo aumento mi ingreso en $1, en un peso, ¿de acuerdo? En una unidad, míralo como quiera, dólares, pesos, euros, ¿cierto? Mi consumo, ¿en cuánto aumenta? En 0,7. Desde cada dólar o de cada peso en que aumenta mi ingreso, yo destino a consumir de ese aumento 0,7. ¿Sí? Si yo me gano 1.000.000 más, destino al consumo 700.000 pesos aproximadamente. Quiere decir que, ¿qué pasa con el restante? Con los 300.000 pesos restantes, con los 0,3 dólares restantes, con los 30 centavos de dólar restante, ¿cierto? Entonces eso lo ocupo en otra cosa. ¿Listo? Entonces ya hice la estimación, ya miré la relación, ya analicé la relación. Ahora, ¿qué hago? Pruebo hipótesis. Entonces, ¿qué decía Friedman? Decía: una teoría o hipótesis que no es verificable con la evidencia empírica no puede ser admisible como parte de la investigación científica. Entonces, ¿qué es eso? Pues lo que hicimos, ¿cierto? Ya comprobamos con datos para Colombia o para otro lado, qué sé yo, que lo que planteaba Keynes hace 60 años, ¿verdad? Que se cumplió en ese momento, también lo podemos probar ahora para saber si se cumple o no. Entonces, ¿cuál fue la hipótesis que planteamos? ¿Cuál fue la teoría que planteamos en el punto 1? Pues que Keynes decía que la propensión marginal a consumir era ¿qué? Positiva y menor que 1. Menor que 1, que no era igual a 1. ¿Cierto? Porque si fuera igual a 1, ¿qué significa? Que el individuo destina todo su ingreso a consumir, ¿no? Si mi ingreso aumenta en 1, mi consumo aumenta en 1. Entonces Keynes decía: no todo el ingreso se destina a consumo. Probémoslo. Entonces, lo hemos probado para nuestro caso, ¿y qué encontramos? Encontramos que evidentemente la propensión nos dio 0,7. 0,7 es menor que 1,
Sí. Entonces, ¿qué? Por lo tanto, aceptamos este hallazgo, aceptamos y confirmamos los planteamientos de Keynes, ¿cierto? Logramos comprobar nuestra hipótesis, ¿de acuerdo? Y estamos de acuerdo con Keynes. Keynes tenía razón. Claro, después vamos a mirar algo llamado la significancia estadística y demás, ¿no? Porque no es solamente obtener el valorcito, pues, el parámetro, el número. Hay que hacerle algunas pruebas para que ese número, pues, sea confiable, ¿no? Y tenga cierta validez, ¿listo? Pero bueno, por ahora, para fines prácticos, pues, nos sirve llegar hasta acá, ¿sí? Nuestro resultado nos dio 0,7. Bien, ok, Keynes tenía razón, logramos comprobar la hipótesis planteada por Keynes. Pronóstico. Entonces ya una vez tengo esto y demás, digo, bueno, ya tengo estos resultados, ahora sí puedo pronosticar, ¿cierto? Que es otro de los objetivos de la econometría. Entonces, para poder pronosticar, recordemos que tenemos datos desde el 82, creo que era, hasta el 97, hasta el 96, perdón, tenemos datos desde el, recordemos, desde el 82 hasta el 96, ¿sí? Desde 1982 hasta 1997, 96. Yo puedo saber cuál será el consumo del año 97, ¿cierto? Ojo, tengo datos hasta el 96. Yo puedo pronosticar cuál será el consumo del siguiente año, de los siguientes 2 años, ¿cierto? Teniendo en cuenta que pues la estimación que yo hice, ¿no? Este mismo modelo que está acá es el mismo que está anteriormente. Creo que aquí le puse un signo de más, este mismo, ¿cierto? Es este que está acá, solo que aquí lleva el signo de más. Aquí olvidé ponérselo, ¿sí? Aquí iba con menos, aquí iba con menos, ¿listo? ¿Qué me indica el menos? Pues que cuando el ingreso es 0, el consumo es negativo, o no consumo, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, esta misma ecuación, que es la que sale allá, yo puedo proyectar el consumo del año siguiente, que es el 97. ¿Cómo lo hago? Pues en esta misma función reemplazo en X, ¿cierto? Reemplazo en X el valor del consumo, del ingreso del año 97, ¿no? Entonces, el ingreso o el PIB del año 97, en este caso, ¿cuánto fue? 7.269,8, lo reemplazo acá. Y bueno, hago esa operación simple y puedo decir que a partir de mi modelo puedo pronosticar que el consumo del año 97 será de ¿cuánto? 4.951 millones de dólares. Es un pronóstico. Las relaciones en economía son inexactas, por lo tanto, no es la realidad. Igual, si yo estoy parado en el año 96 y pronostico al año 96, yo digo, mire, esto fue lo que yo pronostiqué para el año entrante, para el 97. Pueda que le pegue al pronóstico, o sea, pueda que esté cerca de la vida real, pueda que sí, pueda que no. Pero yo en ese momento no puedo saberlo porque aún estoy en el año 96. ¿Cómo hago para saberlo? Pues esperando que llegue el 97, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Resulta que en el año 1997... el PIB, el consumo real, ya pasé al año siguiente, el consumo real fue de 4.913,5 millones de dólares. Este es el dato real. Esto fue lo que yo pronostiqué. ¿Son parecidos o no? Entonces, ¿la diferencia cuál es? Mi modelo pronosticó que el gasto sería 37,82 millones de dólares más que lo que pasó realmente, ¿cierto? Entonces mi modelo estuvo por encima de lo que realmente ocurrió. Estuvieron cerca, de hecho, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué fue diferente? Pues porque las relaciones en economía son inexactas, ¿cierto? ¿Y por qué más? Porque nosotros estamos diciendo cómo el ingreso afecta al consumo. Pero recordemos que hay otras variables, ¿cierto? Como los gustos, como los precios y demás que también afectan al consumo. Por lo tanto, uno podría decir que la diferencia entre mi valor pronosticado, que en este caso fue mi valor pronosticado, y mi valor real, que fue lo que realmente ocurrió en la economía en el 97, que fue que esa diferencia, que es de 37, es explicada
por la perturbación o por el error. ¿Y qué es la perturbación o el error? Pues todas las demás variables, ¿cierto? Todo lo demás que afecta al consumo diferente al ingreso, ¿no? Todo lo demás, los precios, los gustos, las preferencias, todo lo que usted quiera. Una vez tengo eso, ahora sí digo, bueno, vamos a intentar utilizarlo para fines de política pública, ¿no? De hecho, como les comentaba ya, todas las decisiones de política pública deberían estar basadas en esto, en modelos que intenten pronosticar qué pasará si yo tomo una medida o tomo la otra. Y con base en eso, pues uno crea escenarios y dice, bueno, pues con base en esto yo decido aplicar esta política porque va a permitir que se cumplan mis objetivos de manera más eficiente que esta otra política. Pero es una pregunta puntual y es, ¿cómo podríamos utilizar este modelito de propensión marginal a consumir, ¿cierto?, para política pública? ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Cómo poderlo hacer? ¿Sí? Entonces digamos que el Estado puede pretender predecir el nivel de consumo de las familias y con base en esto implementar impuestos. ¿Por qué? Vamos a suponer que ustedes son asesores del ministro de Hacienda de Carrasquilla y llega Duque y dice, hombre, Carrasquilla, yo necesito aumentar mis ingresos porque hay que darle subsidio a todas estas personas. Yo necesito aumentar mi ingreso. Y una de las fuentes que tiene el Estado para aumentar ingresos o para aumentar sus ingresos, ¿cuál es? Pues son los impuestos, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Qué le dirían a Carrasquilla para que le diga al presidente así? No, pues cobre más IVA. Ok, entonces no, lo que hay que decir es, Carrasquilla, un momento, hagamos una estimación, hombre, a ver qué nos sale. Entonces ustedes van a estimar la propensión marginal a consumir para Colombia, ¿cierto? Y la estiman. Recordemos que esto que me está mostrando, qué proporción del ingreso destinan los individuos al consumo. Entonces vamos a suponer que la propensión marginal a consumir les dio 0,6. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente el 60% del ingreso los colombianos lo destinamos al consumo. La pregunta es, ¿qué le recomiendan a ustedes a Carrasquilla? ¿Cierto? ¿Cómo va a recaudar más plata? ¿Con impuestos al consumo o no? Si por ejemplo, otro caso hipotético, la propensión marginal a consumir no les da 0,6, sino que les da 0,95. ¿Cómo va a recaudar más plata? Más o menos hay dos grandes tipos de impuestos. Los impuestos que se aplican al consumo, como el IVA, ¿no? Y los impuestos que se aplican a la renta, como la declaración de renta, por ejemplo, ¿no? El de industria y comercio, ¿no? Que va sobre los ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué sería más eficiente para el Estado para recaudar impuestos? Si, por ejemplo, tuviera una propensión marginal a consumir del 95%. En ese caso, sería más recomendable decirle, ve, Carrasquilla, es que pues la gente destina mucha plata para comer, pues metámosle impuesto al consumo, porque es que ahí es donde está todo el ingreso, hermano. Más IVA, ¿cierto? Aumentemos el porcentaje del IVA porque la gente está consumiendo mucho. Y ahí podemos recaudar, entonces ahí van a hacer los cálculos y demás. Y si ponemos un impuesto de tanto y multiplican la variación del impuesto por la variación del ingreso y los colombianos que consumen, y así podemos aumentar en 50 billones de pesos nuestro presupuesto. ¿Sí? Porque si la propensión marginal a consumir es de solamente el 0,6%, pues no será tan eficiente aplicarlo al consumo, porque los individuos solamente destinan el 60% a consumir. Ahí valdría más la pena aplicarlo a la renta, porque ellos están destinando a ahorrar, ¿cierto? Ese 40% o a la inversión, qué sé yo, otras cosas, ¿no? Entonces uno puede mirar este tema de esa forma, ¿no? Y decir, bueno, voy a golpear más a un sector o no, dependiendo de qué, ¿no? Las reformas tributarias que se hicieron hace 2 años, 3 años, ¿cierto? Que fue muy conocida pues porque el IVA en algunos productos pasó del 16 al 19 y en otros bajó el IVA o se lo quitaron, ¿cierto? Ellos hicieron todos estos cálculos con base en eso, en
modelos de funciones de consumo, ¿no? De propensión marginal a consumir, y con esto estimaron diferentes escenarios, ¿no? O sea, el 19% pasar de 16 a 19 no fue porque se les ocurrió, no, fue porque hicieron cálculos y dijeron, bueno, con un aumento del 3% del IVA en tales sectores, sumado a una disminución del 5% en otros sectores, hicieron sus cálculos, ¿cierto? Las reformas tributarias, ¿para qué se hacen? Pues para solventar los déficits fiscales, ¿cierto? Para aumentar sus ingresos. Pues con base en eso se le va a generar al Estado un aumento de, qué sé yo, de 60 billones de pesos. Entonces eso nos va a permitir en 3 años salir del déficit fiscal en el que está Colombia desde hace tiempo ya, ¿no? Entonces todo eso es con base en cálculos, ¿cierto? Todo eso es con base en la econometría, muchachos. Entonces, nada, básicamente eso es, uno debería tener en cuenta, grosso modo, todos estos casos, ¿cierto? Todos estos pasos, pues, cuando uno hace algún análisis econométrico o económico. Muchas gracias.